Evangelio de hoy. Jueves 17 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el extremo. Durante la cena. Cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la intención de entregarlo. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina. Y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y a secárselos con la toalla que llevaba ceñida. Llegó a Simón Pedro. Y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago. Tú no lo entiendes ahora. Pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios. Aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto. Se lo puso otra vez. Y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor. Y dicen bien. Porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Ahora te escribiré la reflexión completa sobre este Evangelio. Será extensa, profunda y pausada como solicitaste. Aquí comenzamos, reflexión extensa sobre Juan 13, 1, 15. En la profundidad misteriosa de la última cena. Se abre una escena cargada de ternura infinita y de verdad silenciosa. Jesús, rodeado de los suyos, se prepara para entregar no solo palabras, sino gestos que hablen más que cualquier discurso. La Pascua se aproxima con solemnidad. Y él sabe que es la hora. El momento culminante en el que su vida será el sacrificio total. El amor que ha sostenido su caminar entre los hombres no se retrae en el umbral del dolor, sino que se expande con una profundidad desconcertante. Jesús sabe que todo le ha sido confiado. Que la gloria del Padre está a punto de ser revelada. Pero no actúa desde la altura majestuosa de un trono, sino desde el abismo del servicio más humilde. Toma una toalla. Se ciñe como un esclavo. Y se inclina ante los pies polvorientos de sus discípulos. En ese gesto se concentra el resumen más puro del Evangelio. Que no es una doctrina para sabios, sino un acto radical de amor encarnado. La mirada de Jesús recorre los rostros de aquellos que lo acompañaron en sus días de anuncio. De milagros. De rechazo. De esperanza. Entre ellos está también el traidor.
Y sin embargo, no hay exclusión en su gesto. El Hijo de Dios, hecho siervo, no excluye a quien lo hiere, porque su amor no se reduce al mérito, sino que es pura donación. Lavar los pies al enemigo es una forma de vencer la oscuridad sin violencia, con la luz de la humildad. Simón Pedro, desconcertado, no comprende cómo su maestro puede actuar así. En su interior se debate la lógica humana que no tolera ver a Dios postrado. Su resistencia nace del amor, pero también de la incomprensión de lo que significa ser amado sin condiciones. Jesús no lo reprende con dureza. Solo le abre la puerta a un misterio que necesita tiempo para entenderse. Porque hay verdades que no se asimilan desde la razón, sino desde la experiencia de ser tocado por la gracia. La respuesta de Pedro revela un alma apasionada, que al no entender, se lanza al todo, pidiendo no solo los pies, sino manos y cabeza. Jesús lo guía con delicadeza, recordándole que el servicio que ofrece es también un símbolo, un lenguaje nuevo para una alianza nueva. La limpieza que ofrece no es solo corporal, es la purificación de una relación. Es la entrada al misterio de la comunión verdadera. Este acto de lavar los pies es también una enseñanza para la comunidad cristiana de todos los tiempos. Jesús no deja el gesto en el ámbito privado de la cena, sino que lo convierte en mandato: les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Aquí se abre un horizonte exigente, que va más allá de repetir un rito. Se trata de vivir en clave de servicio permanente, de asumir como estilo de vida la humildad concreta, que acoge, que perdona, que sostiene. Lo escandaloso de este evangelio es que no propone una grandeza impuesta desde fuera, sino una gloria que nace desde abajo, desde los gestos pequeños que construyen fraternidad. En la lógica del mundo, lavar los pies es indigno. Es tarea de esclavos. Pero en el reino de Dios, el más grande es quien más sirve. Y esa inversión de valores no es un ideal ético. Es una realidad encarnada en Jesús. Esta escena es también la introducción directa al misterio de la Eucaristía. Porque el que lava los pies es el mismo que parte el pan. Es el mismo que será entregado en la cruz. En este gesto, Jesús anticipa su entrega total, su anonadamiento, su donación sin medida. Todo se une en un solo acto de amor que purifica, que alimenta y que redime. El gesto del lavatorio de los pies se convierte también en una advertencia solemne para quienes desean seguir a Cristo pero conservando las jerarquías del mundo, las estructuras de dominio, las preferencias personales, o el deseo oculto de ser servidos antes que servir. Pues Jesús no solo lava los pies por humildad, sino también para demoler toda pretensión de superioridad humana en medio de su comunidad. Y para mostrar que en el reino de Dios la única autoridad válida es la del amor que se inclina, la del amor que se arrodilla, la del amor que se rebaja sin dejar de ser divino. Porque el Señor no deja de ser el Maestro ni el Señor por lavar los pies, sino que precisamente por hacerlo se confirma como el verdadero Maestro, el auténtico Señor, el Dios que se abaja para elevarnos, el Dios que no se impone desde lo alto, sino que persuade desde lo bajo.
Desde el lugar más humilde. Desde la rodilla clavada al suelo. Desde el silencio del siervo que toca con ternura los pies polvorientos de los suyos. Este acto no es simbólico solamente. Es performativo. Es decir, no es un gesto vacío que representa otra cosa, sino que realiza en sí mismo lo que proclama. Y por tanto, lava verdaderamente. Purifica en realidad. Establece la comunión que anticipa la entrega definitiva en la cruz. De modo que los pies lavados por Jesús ya no son solo limpios de polvo, sino ungidos para caminar tras Él. Capacitados para andar en su seguimiento. Convertidos en signos de aquellos que han sido alcanzados por la gracia y enviados con la misión de lavar también los pies de los hermanos. No por obligación, sino por amor puro. Por vocación de siervo. Por respuesta coherente al gesto de un Dios que no se avergonzó de arrodillarse ante su criatura. El lavatorio revela así un dinamismo eucarístico profundo. Porque en él se anticipa la oblación del cuerpo entregado. La sangre derramada. El pan partido que se ofrece a todos. Y al mismo tiempo, el mandato de hacer lo mismo entre los discípulos. De repetir no solo la fracción del pan, sino también la fracción del orgullo. La fracción de la vanidad. La fracción de todo aquello que impida al cristiano volverse siervo de todos. Porque quien no es capaz de inclinarse ante su hermano, difícilmente puede celebrar con verdad el misterio del Dios inclinado sobre su pueblo. Y sin embargo, el Maestro no impone este gesto como carga, sino que lo propone con ternura, diciendo, les he dado ejemplo. No como amenaza ni como deber forzado, sino como una invitación al amor verdadero. A esa manera divina de vivir la humanidad. Porque solo el que se deja lavar los pies por Cristo puede luego lavar los pies de los otros con libertad. Sin sentirse rebajado ni ultrajado, sino dignificado por poder reproducir en su vida la belleza misma del Evangelio. La lógica revolucionaria del servicio. La vocación sublime de ser esclavo por amor. No hay entonces otro camino posible para el discípulo que seguir esta huella de humildad. No hay otro modelo más pleno de liderazgo cristiano que este. El del Señor que lava los pies. Porque el que no se dispone a este servicio se excluye del verdadero discipulado. Aunque se diga creyente. Aunque repita oraciones. Aunque esté presente en los ritos. Si no se convierte en servidor. No ha comprendido el gesto de Jesús. Y por tanto, sigue ajeno al corazón del Evangelio. Porque lavarse los pies unos a otros implica mucho más que un acto litúrgico. Significa reconciliación. Significa perdón. Significa vencer el orgullo para ponerse al nivel del otro. Significa tocar su herida. Acoger su fragilidad. Soportar su pobreza sin desprecio. Y descubrir en cada pie cansado. En cada paso herido. En cada huella desgastada. El paso del mismo Cristo que camina aún por el mundo. Escondido en los pies de los olvidados. En las llagas de los despreciados. En el polvo de los humildes. El lavatorio no es solo el prólogo de la pasión, sino también el mapa del discipulado. Porque quien no quiera arrodillarse ante otro, no podrá luego permanecer de pie ante Dios. Y quien no quiera lavarle los pies a su hermano, no podrá luego recibir en verdad el cuerpo entregado. Porque todo está unido en Cristo.
Y la Eucaristía sin servicio es mutilada. Y el servicio sin oración es ciego. Y el seguimiento sin amor es estéril. Y el amor sin humildad no es verdadero amor, sino simulacro religioso. Este gesto también reclama una iglesia distinta. No la iglesia de los primeros lugares, de los títulos, de las ropas elegantes, de las estructuras piramidales, sino la iglesia de los pies lavados, de las manos serviciales, del mandil puesto para amar, de los que se doblan por amor, de los que no temen perder imagen ni honor porque ya lo han ganado todo en Cristo. Y por eso, no necesitan nada más. El lavatorio también desenmascara la falsa imagen de un Dios lejano. Porque el Señor se arrodilla, se agacha, se ensucia las manos con la tierra adherida a nuestros pasos. Y eso destruye cualquier imagen de un Dios indiferente, de un Dios frío, de un Dios que observa desde las alturas sin tocar la vida real. Porque el Dios que lava los pies es el mismo que toma sobre sí nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestras suciedades más íntimas, y las convierte en oportunidad de encuentro, en punto de partida para una nueva relación con Él. Este gesto tan concreto, tan físico, tan corporal, nos obliga a redescubrir también nuestra fe desde lo encarnado. No desde teorías abstractas, sino desde gestos que se realizan con el cuerpo. Porque Dios se hizo carne. Y si nos salvó en la carne, entonces la fe también se debe vivir desde lo más humano. Desde el contacto. Desde el tacto. Desde la mirada concreta que se posa en el hermano y lo reconoce como digno de ser amado y servido. Y en este contexto, el lavatorio de los pies también se convierte en denuncia silenciosa contra todo poder que excluye, contra todo modelo de autoridad que oprime, contra todo liderazgo que se impone desde la soberbia y no desde la entrega. Porque en Jesús el poder se redefine completamente. Ya no es dominio, sino servicio. Ya no es imposición, sino oblación. Ya no es control, sino don total de sí. Y todo discípulo que quiera compartir su gloria, debe estar dispuesto también a compartir su humillación. El lavatorio también revela que Dios no teme lo bajo, lo impuro, lo despreciado. Y por tanto, nosotros tampoco debemos temerlo, sino buscar allí la ocasión de amar más, de servir más, de abrazar al otro donde más necesita, no donde más brilla. Porque los pies de los discípulos son la parte más vulnerable de su cuerpo, la más expuesta a la suciedad, la más dolorida por el camino. Y Jesús elige ese lugar para manifestar su amor. Como si dijera que solo se ama de verdad cuando se toca lo más frágil del otro. Cada vez que servimos sin esperar nada. Cada vez que nos arrodillamos ante el dolor ajeno. Cada vez que perdonamos. Cada vez que hacemos espacio a otro para que repose sus pies cansados en nuestra fidelidad. Estamos reviviendo este gesto de Jesús. Estamos diciendo con nuestra vida que creemos en un amor que se entrega, que se inclina, que se dona, y no que se busca a sí mismo. Este lavatorio también es un camino de descenso voluntario, de anonadamiento interior, que prepara el corazón para recibir a Dios en su forma más paradójica. Porque quien no se acostumbra a ver a Dios en lo pequeño,
En lo humillado. En lo silencioso. No podrá reconocerlo tampoco en la cruz. Y terminará fabricando ídolos de poder y éxito. En lugar de rendirse ante el Dios que sirve. Que calla. Que sufre con nosotros. Y no solo Jesús lava los pies, sino que luego se los seca con una toalla que él mismo lleva ceñida. Y esto también es revelador. Porque no solo limpia, sino que consuela. No solo repara, sino que acaricia. Y de este modo, muestra que el servicio cristiano no es impersonal ni frío, sino profundamente humano, cercano, delicado, tierno. Por eso, este gesto nos invita a no tener miedo de arrodillarnos, a no temer tocar las heridas del mundo, a no huir de los pies desfigurados por el sufrimiento, sino a reconocer en ellos el lugar exacto donde Cristo quiere seguir lavando, sanando, redimiendo, y que lo hace a través de nosotros. Si lo dejamos actuar, si nos disponemos, si nos despojamos de nuestros miedos y nos revestimos del mandil del servicio. En definitiva, el lavatorio no es solo una escena del pasado, sino una acción que continúa viva en cada comunidad que decide vivir el Evangelio de verdad. En cada corazón que se deja amar hasta lo más bajo. En cada discípulo que entiende que seguir a Jesús es dejarse tocar por Él. Dejarse lavar por Él. Dejarse transformar por ese amor que no se impone, sino que se arrodilla. Después de haber recorrido con profundidad el gesto silencioso y revelador del lavatorio de los pies, comprendemos que no estamos simplemente ante un acto simbólico, sino frente a una clave interpretativa del Evangelio entero. Un compendio del misterio de Cristo hecho siervo. Una condensación de su vida como entrega silenciosa y amorosa, que culmina en la cruz. Y que tiene como único fin el bien del otro. La sanación del otro. La redención del otro. Por encima de cualquier interés propio. El Señor lava los pies no solo para dejar un recuerdo de humildad, sino para introducirnos en su modo de amar. De mirar. De existir. Y desde ahí, cambiar para siempre nuestras relaciones. Nuestras prioridades. Nuestros afectos. Y hacernos comprender que toda verdadera transformación cristiana no nace del esfuerzo personal aislado, sino del contacto íntimo y constante con el amor que se inclina. Con el amor que toca nuestras miserias sin repugnancia. Y las vuelve lugar de comunión. La actitud de Jesús enseña que nadie puede pretender seguirle sin antes aceptar ser servido por él. Sin dejar que sus manos limpien lo más profundo del alma. Sin abrir los pies del corazón al paso del Maestro que no viene a juzgar, sino a purificar. Y en esta aceptación humilde, en esta docilidad sin defensas, se abre también la capacidad de servir a los demás. Porque solo quien ha sido tocado por el amor puede amar como Cristo ama. Este lavatorio es entonces un umbral espiritual. Es el inicio de una Pascua vivida desde abajo. Desde la base. Desde la humildad radical. Es la pedagogía del reino que pone la lógica del mundo completamente al revés. Porque aquí no reina quien se impone, sino quien sirve. No asciende quien domina, sino quien se dona. Y esa es la esencia de toda santidad cristiana. De toda vida transformada por el Evangelio.
El maestro ceñido con la toalla nos recuerda que no hay mayor grandeza que agacharse por amor. Y que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en estar tan libre de sí mismo, que se pueda ser esclavo del bien del otro, de su paz, de su descanso, de su salvación, sin esperar recompensa, sin exigencias, sin medidas, solo porque ese amor ha cambiado el centro de la propia existencia. Y si Jesús lava los pies sabiendo que el Padre le ha dado todo en sus manos, si Él se humilla precisamente desde la conciencia de su gloria, entonces nosotros también debemos entender que no hay autoridad verdadera sin humildad. No hay sabiduría sin servicio. No hay misión sin abajamiento. Porque todo carisma, todo don, todo poder espiritual ha de ejercerse como lavatorio, como ternura, como capacidad de inclinarse, para levantar al hermano. Esta escena tan concreta, tan corporal, no es sólo para ser contemplada, sino para ser imitada, reproducida en las entrañas del alma, hasta que toda nuestra vida se vuelva una toalla ceñida, una jarra de agua limpia, una vasija de ternura desbordante, hasta que podamos decir sin fingimiento, también yo he lavado los pies de mis hermanos. También yo me he hecho servidor de todos. También yo he amado hasta el extremo. Y así, cuando llegue el momento de la cruz, del abandono, de la entrega total, no temeremos, porque habremos aprendido que toda cruz abrazada desde el amor es ya victoria, y que todo servicio asumido en nombre de Cristo es ya resurrección en germen, porque el reino crece desde lo oculto, desde lo pequeño, desde lo que no brilla, y el lavatorio de los pies es su punto más hondo, más bello, más divino. El lavatorio de los pies es también una invitación a revisar el modo en que nos relacionamos con nuestras propias heridas. Porque cuando Jesús toca los pies de los discípulos, no lo hace en una superficie simbólica, sino en la parte más vulnerable, más expuesta a la suciedad del camino, más frágil y despreciada por la cultura de la época. Lo que implica que también Él quiere lavar nuestras zonas de vergüenza, nuestros pecados más ocultos, nuestras fragilidades que escondemos incluso a nosotros mismos, pero que ante su presencia ya no deben ser cubiertas, sino expuestas para que sean sanadas, redimidas, regeneradas por su amor que no condena, sino transforma. En este gesto también hay una pedagogía del tiempo. Porque Jesús no lava los pies con apuro. No corre para cumplir una tarea. Sino que se toma el tiempo para detenerse uno a uno. Sin prisa. Sin distracción. Y este detalle nos enseña que amar de verdad implica dedicar tiempo. Dar espacio. Estar presente de cuerpo y alma en cada encuentro. Que el servicio no puede ser automático. Ni apurado. Sino encarnado. Atento. Dispuesto a escuchar incluso lo que el otro no dice. Porque servir es también aprender a detenerse en lo que parece pequeño. Y descubrir ahí lo esencial. Esta escena rompe también con cualquier tipo de religiosidad vacía. Porque nos muestra que la gloria de Dios no se revela en lo espectacular, sino en lo escondido. Que su poder no se manifiesta desde lo alto, sino desde abajo.
Que la santidad no consiste en multiplicar ritos, sino en vivir el Evangelio con los gestos más concretos del día a día, con el modo en que tratamos al prójimo, especialmente al que nos incomoda, al que no elegimos, y que Dios se complace no en los discursos, sino en los actos de amor que nacen de la humildad verdadera. Jesús también revela aquí un modo de liderazgo completamente opuesto al del mundo. Porque en el reino de Dios no lidera quien manda, sino quien sirve. No está por encima quien impone, sino quien se pone debajo para sostener a los demás. Y este gesto eucarístico de lavar los pies se convierte en el modelo de toda autoridad cristiana. No como poder, sino como responsabilidad amorosa. No como privilegio, sino como oblación diaria. Y esto interpela no solo a los pastores, sino a toda vocación de liderazgo dentro y fuera de la iglesia. Al lavar los pies, Jesús no cambia de identidad. No deja de ser Señor, sino que redefine qué significa ser Señor, mostrando que la verdadera majestad no consiste en ser servido, sino en servir hasta el fondo. Que el trono de Cristo es la cruz. Su cetro es la toalla. Su corona es de espinas. Y su reinado consiste en amar sin esperar, en perdonar sin condiciones, en entregarse sin límites. Y que sólo desde esa lógica podemos comprender y asumir el llamado a seguirle. Por eso, el lavatorio de los pies es también una antesala silenciosa del misterio de la Eucaristía. Porque si el pan partido es el signo máximo de la entrega del Hijo, los pies lavados son el signo de su cercanía hasta lo más bajo, de su presencia hasta lo más indigno. Y ambos gestos, pan partido y pies lavados, se corresponden. Se entrelazan. Se explican mutuamente. Porque no hay Eucaristía auténtica sin servicio. Como no hay servicio cristiano que no nazca del pan vivo bajado del cielo. Y al final, este texto no busca solo conmovernos, sino transformarnos. Que no nos quedemos como espectadores del amor de Cristo, sino que participemos activamente en su lógica de donación. Que cada uno de nosotros pueda descubrir a quien está llamado a lavar los pies hoy. No con agua y toalla, sino con paciencia, con escucha, con acogida, con el perdón que más cuesta. Y que así, con gestos ocultos pero reales, el reino siga brotando donde nadie lo espera. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.